Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Una vez más estamos aquí juntos en el programa Lecciones que Transforman. Y le agradezco con toda sinceridad por separar su valioso tiempo para reunirse con nosotros y estudiar la Biblia, la palabra de Dios, a través de la lección de escuela sabática. Desde aquí envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes hasta donde se encuentren. Sé que nos miran de diferentes partes de Sudamérica, países como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Uruguay y por supuesto desde las diferentes ciudades de este hermoso país, de Perú. También nos miran de Centroamérica, países como México, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, El Salvador y otros más. De algunos estados de Norteamérica también nos miran. Pensilvania, Houston, Tennessee y otros estados más. Nos miran también desde Canadá y en Europa desde España. Muchas gracias por su cariño y preferencia. Dios bendiga en abundancia su vida, la de su familia también. Quiero saludar a nuestros amigos y hermanos de las diferentes denominaciones religiosas. Usted que es de una iglesia pentecostal, usted que es católico, apostólico romano, o quién sabe, usted que no acostumbra asistir a ninguna iglesia o denominación religiosa. Sin embargo, es una persona temerosa de Dios que trata de hacer bien las cosas. Muchas gracias porque también nos acompaña. Que las bendiciones de Dios se renueven cada día más en su vida. En esta nueva semana estudiaremos un tema muy interesante, pero a la vez muy profundo. Estudiaremos sobre la educación artística y científica. Veremos algunos principios relacionados con nuestra manera de enseñar las artes y las ciencias desde la perspectiva cristiana y su cosmovisión. Y para lograr que estos principios nos lleven a practicar una verdadera educación y realmente funcione, necesitamos que la Biblia, la palabra de Dios, sea el fundamento de todas las disciplinas de la vida. Porque si no logramos hacer que la Biblia sea la base de nuestra educación en relación a las diferentes disciplinas de la vida, especialmente la ciencia, podemos perder de vista la realidad de Dios, su verdadero carácter, su enormidad y su soberanía como creador y sustentador de nuestro mundo. Así que esta semana el estudio va a ser muy importante, pero necesitaremos mucha atención y concentración para lograr que la Biblia fije en nosotros la verdadera educación artística y científica, que es el tema de esta semana. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Señor, gracias porque tú permites una semana más que podamos reunirnos para estudiar la Biblia. Qué bueno, Señor, que tú nos das la oportunidad de despertar. Y es una oportunidad también para hacer bien las cosas, escuchando tu palabra, llevando a la práctica la teoría. Y eso queremos, oh Espíritu Santo, que nos ayudes y nos guíes a la verdad. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están reunidos aquí. Bendícelos, Señor, confórtalos, anímalos siempre, y que tu palabra sea un bálsamo para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Gracias porque nos dejan también sus comentarios. Dina dice, yo le miro desde la República de Argentina. No, de República de Arequipa. Arequipa, Perú.
Muy bien, Dina, Dios te bendiga, gracias. Carolina Valderrama también, José Alberto dejando sus comentarios y todos. Desde Chamboyaco también Ana Belva. Dios les bendiga a todos. Como ya mencionamos, el tema general de esta semana lleva por título La educación artística y científica. Pero el tema de hoy, domingo 29 de noviembre, es Solo el Señor. Ese es el tema de hoy, solo el Señor. Hay muchas preguntas que se hacen las personas en el mundo actual que como iglesia e hijos de Dios debemos tener respuestas. Preguntas como, ¿tiene significado o propósito la vida humana? Otra pregunta es, ¿existe Dios? Si existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Preguntas, ¿no? Importantes. Otra pregunta es, ¿tenemos que creer en Dios? Después de todo, ¿acaso no ha sido la ciencia capaz de explicar la mayoría de las cosas sin tener que invocar la existencia de un Dios? Estas y otras preguntas, queridos amigos, hermanos, se enfrentan nuestros pensamientos más profundos cuando buscamos respuestas a nuestro origen, al propósito de nuestra existencia y a nuestro destino último. Pocas personas son capaces de pensar por alto y también pasarlo, ¿no? Estos desconcertantes enigmas al contemplar los misterios de nuestro ser y del universo en que vivimos. Por lo tanto, la existencia de Dios es una cuestión de la que sencillamente no podemos deshacernos. No podemos pasar por alto. Afortunadamente, en lo referente a las cuestiones últimas sobre los orígenes, no todo es suposición o hipótesis. En años recientes ha habido científicos que han realizado notables descubrimientos que revelan la existencia de Dios y también la complejidad en el universo que nos rodea, que se está haciendo cada vez más difícil sugerir que todo fue simplemente el resultado de la casualidad. Da la impresión de que un Dios muy inteligente y sabio tuvo que estar involucrado en el diseño de las cosas maravillosamente complicadas que encontramos por todas partes en el universo. Pero a pesar de todas las evidencias, algunos científicos insisten en que la ciencia no puede considerar a Dios, porque ella, o sea, la ciencia y Dios, representan esferas del pensamiento sin puntos en común. Lamentablemente, este tipo de pensamiento impone una perspectiva muy estrecha a la ciencia, en tanto que limita su capacidad de hallar todas las verdades. Apreciados amigos, la ciencia no podrá descubrir ni a Dios ni el papel que éste desempeña mientras lo excluya de su menú de explicaciones. Para que la ciencia pueda abrigar la esperanza de aportar respuestas significativas y verdaderas a nuestras preguntas más profundas, es necesario que salga de la cárcel del secularismo en la que está encerrada en este momento. La ciencia debería estar abierta a la posibilidad de que Dios exista y no excluirlo, como si Él perteneciera a otra esfera del saber. Recordemos que la ciencia es una búsqueda abierta de la verdad. Por lo tanto, la ciencia debería estar dispuesta también a considerar la posibilidad de que haya un Dios. Por otro lado, resulta interesante que los pioneros de la ciencia moderna como Kepler, Galileo, Boyle, Pascal y Newton incluyeron el concepto de Dios en su perspectiva científica. Estos científicos famosos y muy importantes siempre hablaban de Dios y consideraban que las investigaciones científicas que llevaban a cabo constituían el descubrimiento continuado de las leyes que Él había creado, que Dios había creado. Estos gigantes del intelecto demostraron cómo la ciencia y la conciencia de Dios pueden trabajar conjuntamente cuando estudiamos la naturaleza. Entonces, ¿puede atreverse
un científico a creer en Dios? Claro que sí, amigos. Y les voy a dar algunos ejemplos de eso. Empecemos con Isaac Newton, científico muy famoso. Este personaje, al que muchos consideran el mayor científico de todos los tiempos, estaba profundamente dedicado a la religión y escribió muchas páginas sobre las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis, aunque usted no lo crea. Como miembro de una comisión encargada de la construcción de 50 nuevas iglesias en el término municipal de Londres, contribuyó en el reparto de Biblias entre los pobres también. En su contribución al asentamiento de las bases firmes de la ciencia moderna, Isaac Newton se destacó sobradamente, muy por encima de las mentes de su tiempo. La vida de Isaac Newton estuvo distinguida a la vez por una profunda reverencia a Dios y por una incesante devoción a la investigación científica minuciosa. La vida de Newton ilustra claramente cómo la ciencia más excelente y una firme creencia en Dios pueden ir de la mano. Otro personaje reconocido a nivel mundial es Johannes Kepler, quien figura entre los científicos más destacados de todos los tiempos. Sí, este gran científico demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica, no circular como se creía en sus tiempos. Muy dotado para las matemáticas, desarrolló 3 principios conocidos como leyes de Kepler que describen el movimiento planetario, y estos principios han sobrevivido intactos hasta hoy. Kepler veía una relación rigurosa entre Dios y las matemáticas de la naturaleza. La motivación de Kepler para su investigación era encontrar las armonías matemáticas de la mente del Creador. Y al igual que Isaac Newton, también él escribió muchos libros sobre la vida de Cristo. Otro científico polifacético francés fue Blaise Pascal, mente brillante de la época. Versado en teología y en la dinámica de los fluidos, sentó las bases de la teoría matemática de la probabilidad. Los principios que estableció Blaise Pascal son la base de nuestro método actual para abordar muchos problemas de física, biología y aún sociología. Pascal también era un hombre devoto y profundamente religioso. Vemos su implícita dedicación a Dios cuando comenta que toda la conducta de las cosas debe tener por objeto el establecimiento y la grandeza de la religión. Otro personaje fue Robert Boyle, innovador científico inglés. Es considerado como el padre de la química. Boyle creía que damos gloria a Dios explicando su creación y que Dios había creado el mundo. Boyle donó parte importante de su patrimonio a causas religiosas en Irlanda y Nueva Inglaterra. Queridos amigos, la lista de científicos que creyeron en Dios y lo reconocieron como el dueño y la base de toda ciencia podría continuar, pero creo que es suficiente para darnos cuenta que la ciencia y Dios no se oponen, pueden ir espectacularmente juntos. En resumen, podemos decir que los pioneros de la ciencia moderna, como los mencionados, Kepler, Boyle, Newton y otros, fueron devotos creyentes en Dios y en la Biblia. No percibían conflicto entre la ciencia y Dios, puesto que Dios creó los principios de la ciencia. Aunque es obvio que los grandes científicos pueden creer en un Dios que actúa en la naturaleza, es importante que tengamos en cuenta que hay científicos que creen que Dios no debe estar involucrado en la ciencia, porque son cosas diferentes. Los científicos contemporáneos más famosos e importantes han marcado la pauta para una ciencia separada de Dios.
Con el paso del tiempo ha surgido una redefinición de la práctica de la ciencia. La importancia de Dios en la ciencia fue disminuyendo gradualmente, especialmente a finales del siglo XIX. Lastimosamente ahora observamos una fuerte tendencia en la ciencia a ignorar a Dios, y quien se esfuerce por incluirlo es considerado anticientífico y hasta ridiculizado. Y de esta manera Dios es excluido completamente de la ciencia actual. Esta perspectiva cierra las puertas a la posibilidad de que la ciencia descubra a Dios. Y la ciencia ya no está abierta a la búsqueda de la verdad. Y esto puede llevar al error. Pero un científico debería estar abierto a la posibilidad de que Dios exista. Y la ciencia debería seguir los datos de la naturaleza al lugar a donde apunten, sea el que sea, ¿no? Lo importante es encontrar la verdad, no encajar nuestras conclusiones dentro de una definición estrecha de la ciencia moderna. No. La deidad escrita en la Biblia es un ser coherente y racional que encaja perfectamente en los principios científicos de causa y efecto. En realidad, en lo que respecta a los enfoques racionales fundamentales, Dios y la ciencia no son tan diferentes, y la brecha que se ha abierto entre ellos merece ser eliminada, y para eso estamos nosotros. Durante los 3 primeros siglos de la ciencia moderna, Dios formaba parte de las interpretaciones de esta ciencia. Pero en la actualidad las ideas de los científicos han cambiado y sacan a Dios de sus estudios. Sin embargo, hay una ciencia verdadera que ha descubierto a Dios. Los datos científicos indican que Dios es necesario en la ciencia, y con la ayuda de Él cada vez habrá más científicos que permitan que vuelvan a entrar en las interpretaciones científicas las cosas divinas. Así es. Yo quiero invitarle a leer algunos textos bíblicos, hermanos, que aparte de los científicos y de sus estudios, muestran que realmente Dios está involucrado en la naturaleza. Dios está involucrado en todo lo que sucede en este mundo y en todo lo que fue creado. Vamos, por favor, a el Salmo 19, por favor. Vamos al Salmo 19. Primer texto que vamos a leer. Busque, por favor, el Salmo 19. El tema de hoy es solo el Señor. Y esto está en el contexto de que solo el Señor debe ser el centro de todo nuestro pensamiento científico, de todas nuestras preguntas que tenemos como seres humanos, ¿no? Preguntas como parecidas a la de la semana pasada. ¿De dónde salí? ¿Quién soy? ¿No? Si fui creado, ¿cómo fui creado? Todas esas preguntas deben ser respondidas teniendo como base y centro a Dios, solo Dios. Y amigos, si nosotros sacamos a Dios de nuestros estudios, si nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, si sacamos a Dios de la ciencia y de todo este mundo, pues no hay respuesta, todo queda en vacío. La Biblia deja claro, hermanos, de que solo Dios es el dueño del universo. Solo Dios es el creador de todo. Y solo Dios puede ayudarnos a entender mejor las cosas que suceden en este mundo. Solo Dios. Vamos al Salmo 19, por favor. ¿Sí? Salmo 19. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Soledad, Marian Serna, desde Colombia nos mira. Gracias, mi querida Marian, subregión de Uraba, dice, ¿no? Municipio de Apartado. Un saludo para ti, querida amiga. Priscila, Elena, gracias por estar aquí. Salmo 19. Y fíjese lo que dice acá, el Salmo 19, versículos 1 hasta el
6 vamos a leer. ¿Está bien? Salmo 19, 1 al 6. Y quiero invitarle a compartir, por favor, esta transmisión, este estudio. Comparta con los hermanos, con los amigos, con los familiares. Mande al WhatsApp. Alguien allí va a necesitar estudiar la Biblia. Alguien quiere descubrir. Alguien debe estar dispuesto a estudiar la Biblia. Por lo tanto, envíe este estudio a ese amigo, a ese familiar que usted piensa que necesita de Dios. El Salmo 19, 1 en adelante dice: Buen día, Norma Olivera. ¿Qué tal, hermana? Un fuerte abrazo para ti, para tu esposo, para toda la familia. Hermana Norma, comparte con la iglesia esta transmisión. Noemí, de igual manera, allí un saludo hasta Huamachuco. Dice el Salmo 19, 1 en adelante: Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, cuando habla de cielo aquí, no está hablando del cielo donde Dios mora, la casa de Dios, no. Recuerde que cuando hablamos de cielo nos estamos refiriendo a 3 tipos de cielo. Pon mucha atención, por favor, aquí. Cuando hablamos de cielo, está refiriéndose a 3 tipos de cielo. Primero está el cielo atmosférico. ¿Y cuál es el cielo atmosférico? Es el cielo que nosotros vemos aquí, donde están las nubes, donde los pájaros vuelan y donde el mismo avión, ¿no?, donde usted se traslada, también vuela. Ese es el cielo atmosférico, ese cielo azul que nosotros vemos. Luego está el cielo astral. El cielo astral es justamente donde los astros están, donde están las estrellas, donde está la luna, donde está el sol, donde están los planetas. Cielo astral. Y después de eso viene el tercer cielo, que es el cielo donde Dios mora. La morada de Dios, la casa de Dios. 3 cielos entonces: atmosférico, astral y la casa de Dios. Y cuando aquí el salmista David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, se está refiriendo específicamente a 2 de los 3 cielos que existen: al cielo atmosférico y al cielo astral, ¿no? Aunque su punto crucial es el cielo astral, ¿no?, donde están las estrellas, donde está la luna, donde está el sol, donde están los planetas, el vasto universo. Y amigos queridos, yo le pregunto, ¿acaso no vemos cosas increíbles, cosas extraordinarias en estos cielos? Claro que sí. Hermanos, vemos el orden espectacular que mantienen los planetas, el orden espectacular que mantienen las estrellas, la distancia exacta que hay entre el Sol y la Tierra. Dicen los estudiosos, los científicos, que si solamente una pizca el Sol se acercaría en distancia a la Tierra, nos moriríamos totalmente quemados. Si solamente una pizca de distancia el Sol se alejaría de la Tierra, nos moriríamos completamente congelados. Congelados. ¿Se da cuenta la exactitud, la precisión que Dios maneja, sustenta este mundo y este universo, este vasto universo? ¿Por qué las estrellas no se chocan entre ellas? ¿Por qué los planetas no se golpean entre ellos? ¿Por qué? Porque hay un sustentador,
porque hay un creador que hizo todo de una manera precisa, de una manera exacta. Hermanos, no podemos nosotros caer en el error de pensar que todo es coincidencia, de que todo está colocado allí en su lugar por coincidencia. Eso es inimaginable. En las cosas comunes eso no funciona. En la vida diaria eso no funciona. Para que algo esté en su lugar, alguien tiene que ponerlo. ¿Sí? Alguien tiene que usar inteligencia. Alguien tiene que usar una capacidad extra. Las cosas no se colocan en el lugar así por así. Un vaso no puede estar en el lugar correcto así por así. Todo tiene que... Hay una fuerza detrás, inteligente. Cuando hablo de fuerza no estoy hablando en relación a Dios, que es algo ahí inexistente. No, recuerden que Dios es una persona, pero Dios usa, ¿no?, diferentes medios y su sabiduría, lógicamente, su inteligencia, para lograr que todo esté en orden. Todo esté en orden de manera precisa. Entonces no podemos nosotros caer en el error de pensar que todo es coincidencia. Todo es coincidencia en este universo y en esta existencia. Absolutamente no. Y el salmista David deja muy en claro eso. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza grita diciéndonos de que hay un creador, hay un ser inteligente, hay un ser sobrenatural que ha creado todo, lo sostiene de una manera extraordinaria también. Oh, hermanos queridos, esto es tremendo, esto es extraordinario. Absolutamente todo lo que sucede en este mundo, lo que sucede en el vasto firmamento y universo, lo maneja Dios. Dice el versículo 2: un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. Como, hermanos, exactamente el sol, ¿no?, se oculta. Exactamente el sol sale a brillar. Todo esto manejado por la rotación de la Tierra. Y cómo exactamente la Tierra va girando a un punto de tiempo preciso. ¿Y eso quién lo maneja? Dígame, ¿quién lo maneja? Es Dios. Es Dios. Hermanos, Dios es el Dios de todas las leyes que los científicos han descubierto, no han inventado. Esas leyes ya han estado, que rigen la naturaleza y nuestra existencia, esas leyes ya han estado creadas de antemano. Antes que el científico llegue a existir, Dios ya había creado. Allá en Génesis, capítulo 1, nos dice que fue desde el principio. Desde el principio. Así que, hermanos, la Biblia deja claro eso, de que Dios es el creador y sustentador. Solo Dios, solo el Señor, como dice el título de hoy. Versículo 3. Aunque no se escuchan palabras, ni se oye su voz, por toda la tierra sale su pregón, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que la naturaleza, todo lo que existe a nuestro alrededor, nos habla, nos pregona, nos predica de Dios. Hermanos, si no, miren su jardín un momento. Miren su jardín un momento. Y miren esas hermosas flores, esas hermosas rosas, esa combinación maravillosa, extraordinaria de colores.
Dígame, ¿eso es coincidencia? ¿Eso es una casualidad? No, hermanos. Hay un ser inteligente detrás que ha creado toda esa belleza, esa perfección en combinación de colores. ¿De dónde han sacado los seres humanos la combinación de colores que existe ahora para pintar una casa, para pintar un auto, ¿De dónde sacaron eso? De la naturaleza, hermanos. Pero la naturaleza, ¿de dónde surgió? De las manos de Dios. Queridos hermanos, aquí no hay duda. El que duda simplemente es un necio. El que no quiere creer simplemente es un necio. ¿Y qué es un necio? Alguien que se opone a la verdad. Alguien que se rebela contra la verdad expuesta. Sí. Y vamos a leer eso. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué las personas no quieren creer eso? Vamos a seguir leyendo Salmo 19. Ahora el versículo 5 dice, y él, como un novio que sale de su aposento, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿De quién está hablando? Dice, en los cielos puso tienda para el sol, ¿no? Sale desde un extremo del cielo y hasta el otro extremo sigue su curso y no hay quien se esconda de su calor. Lo que acababa de mencionarte, ¿no? Cómo el sol en el momento preciso sale y cómo el sol en el momento preciso se esconde. Dios rige su tiempo. Dios rige las estaciones. Todo está manejado y dominado por Dios. Solo el Señor. Solo el Señor. Él hace caer la lluvia en el momento exacto. ¿Sí? Es verdad que ahora el pecado y parte de las señales que son esas cosas muestran que Cristo viene. ¿Qué? Que el clima ha cambiado, ¿no? El clima ha cambiado. Los tiempos parece también que han cambiado. Parece como que el tiempo avanza más rápido que antes. Pero eso aún Dios ya lo había anunciado. Sí, ya lo había anunciado. Por eso Dios es el que maneja y controla el tiempo. Es el que maneja y controla la historia de este mundo. Las eras, las épocas de este mundo. Él sabe de antemano las cosas que van a suceder. Él es Dios, hermanos. Él es el que está al control de todo. Solo el Señor, solo Dios es extraordinario. Vamos a Nehemías, por favor. Busque conmigo Nehemías, capítulo 9. Vaya por favor a su Biblia y busque Nehemías, capítulo 9. ¿Sí? Después de Esdras está Nehemías. Antes de Esther. Nehemías es un libro que está entre el libro de Esther y el libro de Esdras, ¿ya? Esdras y Esther, en el medio está Nehemías. Busque por favor Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué tema estamos hablando hoy? La lección tiene un tema muy importante. El tema general de esta semana es la educación en relación a la ciencia y a las artes. Y empezamos hablando, hermanos, cómo la ciencia moderna, la ciencia actual, ha separado o ha excluido a Dios de ella. Y a los científicos modernos no quieren considerar a Dios en relación al estudio científico de la naturaleza y de todas las cosas que suceden. ¿No? Y entonces cuando eso sucede, cuando eso pasa, es fácil caer en el error, es fácil equivocarnos, es fácil sacar teorías que son a veces absurdas, que dañan la vida de las personas y la mentalidad de las personas.
Y lastimosamente eso es lo que sucede, amigos, hermanos. Eso es lo que se está enseñando en las aulas de muchos colegios, de muchas escuelas, de muchas instituciones superiores como universidades. Se está enseñando eso, que Dios no tiene nada que ver en la ciencia, que Dios es simplemente un invento de un ser humano religioso por allí, una idea ridícula. Y eso es triste, hermanos, es muy triste. Por eso el mundo está como está. Por eso hay mucha gente que se siente vacía. Por eso hay mucha gente que se mata, se suicida en el mundo, porque piensa que su vida no tiene sentido. Si solamente queda aquí su vida en la naturaleza, y eso, no tiene sentido. Es terrible, pero cuando uno entiende que las cosas que existen en este mundo fueron hechos por Dios, y que Dios tiene un propósito para sus criaturas, tiene un fin, las cosas son diferentes también. Son diferentes. Vamos a leer, por favor, Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Mira lo que dice Nehemías 9:6. Y Esdras dijo: Señor, tú eres el único Dios. Tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que contiene, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Te das cuenta, amigos, hermanos? Aquí cuando habla del ejército de los cielos, se está refiriendo a dos cosas: a las estrellas y todo lo creado que está en el cielo astral. Pero cuando dice que el ejército de los cielos te adoran, también está hablando de los ángeles, que son considerados en la Biblia como estrellas también, ¿no? Ellos adoran a Dios, ¿ya? Entonces, hermanos queridos, mire cómo está hablando y expresándose aquí Nehemías. Dice: Señor, tú eres el único Dios. Qué lindo, hermanos, qué linda expresión de parte de Nehemías, que debe ser nuestra expresión también. No importa lo que la gente te diga, no importa lo que la gente enseñe en este mundo, pero tú debes tener seguridad de que Dios es el único, el que creó, dice aquí Nehemías, el que creó el cielo y el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que contiene, los mares y todo lo que hay en ellos, que Dios es el que da vida, el que da vida. Hermanos, ya los científicos demostraron esto en el pasado y continúan haciendo. Hay un grupo de científicos sinceros de corazón, muy capaces, muy inteligentes, siendo guiados por Dios para darse cuenta de que detrás de todo lo que vemos hay un ser inteligente creando y a la vez sustentando todo. Amigos queridos, y esas personas sinceras que han descubierto eso, son instrumentos de Dios para dar a conocer al mundo que solo a Dios y el único Dios es a quien nosotros tenemos que adorar, porque es el creador y sustentador de todas las cosas. Hermoso versículo, ¿no, hermanos? Hermoso versículo de Nehemías capítulo 9, versículo 6. Yo quisiera que usted anote ese texto, subraye ese texto y nunca se olvide de que Él es el único, solo el Señor, el único Señor de señores, el único. Pero hermanos, es triste ver gente que no cree en esto, ¿no? Es triste. Vamos a ir a Romanos. Romanos, hermanos. Capítulo 1.
Vaya al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Sí? Capítulo 1. Y aquí nosotros vamos a ver cómo Pablo describe la verdadera causa de todo lo que existe, que es Dios. De allí, de Dios, salió todo lo que existe. Y fíjate lo que dice. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Tiene Romanos? Sí. Dios te bendiga, Verónica. Gracias por tu comentario. Verónica dice, Dios es el creador de todo. Así es, Verónica. Walter dice, amén. Pati, amén. Claro que sí, claro que sí. Maravilloso. Gracias por sus reacciones. Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad con su injusticia. Hermanos, Dios en principio está triste por lo que sucede en este mundo, porque hay personas a quienes Dios les dio mucha inteligencia, mucha capacidad, pero en vez de ser testigos y luces en esta oscuridad que se encuentra el mundo en relación a la ciencia, en relación a la verdad, en vez de ser luces, están usando mal esta inteligencia que Dios les dio y empiezan a sacar teorías falsas, a suprimir la verdad, dice Pablo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18. Y Dios se pone triste, y dice aquí que esta gente suprime toda verdad y se mete en la impiedad. Versículo 19, Romanos 1, 19. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, dice. O sea, Dios se manifiesta a todos, porque Dios se lo manifestó. Estas personas inteligentes se dan cuenta, hermanos, cuando estudian, estos científicos, cuando estudian la planta, cuando estudian los astros, cuando estudian todo lo que sucede en la naturaleza, en los animales, absolutamente todo, se dan cuenta de que hay un orden preciso, hay leyes que se están cumpliendo allí. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que estas personas, en vez de decir y contar la verdad que han encontrado, la suprimen, la esconden y no dan la verdad, no expresan, no enseñan la verdad correcta. No la hacen. Versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente. Fíjate, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas. Hermanos, Pablo está diciendo, todos nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí?, de la verdad de Dios, de la existencia de Dios, de su capacidad de crear y sustentar todo esto, ¿sí?, porque Él se manifestó así. Él se dio claramente a conocer a todos. Y Pablo termina este versículo 20 de Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 20, termina este versículo diciendo, de modo que no tienen excusa. Hermanos, los científicos no tienen excusa. No tienen excusa en cuanto a la verdad de Dios, porque se les ha manifestado a ellos. Dios claramente, dice Pablo aquí, ¿han leído ese texto? Romanos 1:20. Dios claramente se ha manifestado desde la creación del mundo hasta la actualidad en la naturaleza. Y si los científicos no creen en Dios,
no creen en la existencia de Dios, no creen que Dios fue el creador y es el creador y sustentador, entonces ellos van a dar cuenta al final, por su mentira, por engañar a la gente, por sacar teorías falsas. Van a dar cuenta. Por eso Pablo dice, ellos no tienen excusa. Nadie va a excusarse cuando Jesús venga y les pida cuenta de su inteligencia que les dio. Les va a preguntar qué hicieron con la inteligencia que yo les di, con la capacidad de estudio, de aprendizaje, de entendimiento. ¿Qué hicieron? La escondieron, la taparon, no dijeron la verdad, no enseñaron la verdad. Y hermanos, esta advertencia no solamente es para los científicos, es para nosotros también y para toda la humanidad. Porque hermano, aunque tú no seas científico, no tengas una capacidad extraordinaria de entender la ciencia y las leyes de la naturaleza, pero sí puedes tú darte cuenta en tu simpleza, en nuestra simpleza, en nuestra sencillez de entendimiento, podemos darnos cuenta que Dios es el creador y sustentador de todo. No solo porque nos demuestra la naturaleza, sino porque la palabra de Dios lo dice. Amigos, esto nos bastaría ya. Usted ya no necesita leer otros libros de ciencia. Usted bastaría solamente para creer en Dios leer este libro, que no es un libro de ciencia por si acaso. La Biblia no es un libro de ciencia, pero es un libro de verdad. Es el libro de la verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesús. Y en este libro maravilloso se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, que Él es el único Dios, Nehemías 9:6, el único Dios, creador de todo lo que hay aquí, en la tierra, en el mar y en todo lo que existe. Amigos, eso nos basta. Nos basta. No necesitamos hacer estudios en los laboratorios para descubrir nada. Suficiente con eso. El mundo se va a burlar de ti. El mundo va a decir que eres una persona cerrada en pensamiento. Que te digan lo que creen, que te digan lo que quieran, pero tú cree en Dios. Tú acepta la enseñanza bíblica. Amigo, amiga, no te sientas mal. No te sientas mal. Saben, yo quiero confesarles algo. Cuando yo veo en la televisión, en la internet, estudios de personas tan inteligentes como están, por ejemplo, allí en la NASA, ¿no? En la NASA. El lugar privilegiado para las personas súper inteligentes. Cuando nosotros hablamos de la NASA, ¿no? Es el lugar donde se estudia la naturaleza, el espacio y todo. Nosotros pensamos en inteligencia, en capacidad suprema de un ser humano, ¿no? Pero cuando salen noticias de ese lugar diciendo que pronto un asteroide va a caer aquí o va a chocar en la Tierra y va a hacer desmanes, que el mundo se está acabando, por lo tanto tenemos que ir a otro planeta a vivir. Cuando salen ideas de ese lugar, que parece extraordinario, de gente muy capaz, y nos dicen de que están buscando un planeta donde ir y vivir allí para que todos seamos transportados para allá. Hasta han pensado ir a vivir en la luna y todo. Qué tremendo cuando yo veo eso, de gente tan inteligente hablando eso. Yo sinceramente, hermanos, me siento impresionado como Dios forma a personas tan sencillas, personas que ni siquiera pisaron completamente una institución educativa, personas campesinas que están allí arando la tierra, que leen la Biblia, que cuando siembran una semilla y ven cómo esa semilla germina y ese arbolito crece y de pronto empieza a dar sus frutos, esas personas entienden y comprenden, esas personas sencillas comprenden al leer la Biblia que realmente Dios existe.
¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta? Aquí no hay un asunto de títulos. Aquí no hay un asunto de capacidad intelectual. Aquí hay un asunto de fe. Hay un asunto de creer en Dios. Por fe. Y cuando hablo de fe, no estoy hablando de creer en vacío. Porque ya acabamos de leer en Romanos capítulo 1, versículo 20, que Dios claramente se reveló para que todos, de acuerdo a su capacidad, entiendan de que Dios es el creador. Así que cuando hablo de fe no estoy diciendo, bueno, tú crees porque crees. No, tampoco podemos creer por creer. Nosotros creemos porque conocemos a Dios. Sabemos lo que Él hace. Sabemos cómo Él obra. Por experiencia propia. Dígame usted, ¿acaso usted no tiene experiencia con Dios? ¿Cómo Dios le ha ido dirigiendo en la vida? ¿Cómo le ha ido mostrando el camino verdadero? Claro. Entonces, ¿cómo no creer? Yo no creo en Dios por así. No, hermano, yo no necesito ser un científico para creer en Dios y creer que todo lo que hay aquí surgió de sus manos. No. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué la gente no cree en Dios? ¿Por qué la gente esconde la verdad? Tanto científicos como gente común. ¿Por qué? Versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció, jactándose ser sabios. Así hay gente, ¿no? Esos grandes científicos que no creen en Dios, dice que son sabios. El mundo les aplaude. ¡Wow! ¡Qué tremendo científico! Mira cómo sabe, mira cómo estudia. Jactándose de ser sabios se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Amigos, lastimosamente eso es lo que ha pasado y pasa en el mundo actual. Cuando la persona o el científico saca a Dios de la ciencia y quiere estudiar la ciencia sin tener cuenta a Dios, lo que hace es encontrar necedad, no sabiduría. Esa persona se vuelve necia, se hunde en la ignorancia verdadera, en la ignorancia total. Así es cuando uno saca a Dios de las cosas para entender. Para querer entender algo, si tú sacas a Dios, te vuelves necio, tu mente se nubla. Pero cuando Dios está presente en todo lo que tú haces, en todo lo que tú estudias, en todo lo que tú investigas, las cosas son diferentes. Son diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve conocer de que Dios existe y que Dios es el creador y sustentador de todo lo que hay? ¿De qué me sirve eso en la vida práctica? Yo le voy a decir en qué le sirve. Cuando usted reconoce que Dios existe, de que Dios lo creó y de que Dios lo sustenta y ha creado todo lo que hay a su alrededor para que usted se sustente, como la fruta, las verduras y todo lo que hay aquí, para que sustente su cuerpo, usted entonces va a tener esperanza en los momentos difíciles de prueba. Cuando usted sabe que Dios controla este mundo, de que no estamos por accidente aquí y estamos yendo camino a la nada, que no hay propósito de vida, que solamente aquí yo, igual que una planta, nazco, crezco y muero, y ahí termina todo. ¿Sí? Porque cuando yo creo en eso, cuando yo creo así, de que yo estoy aquí solo para nacer, para vivir y divertirme y hacer todo lo que quiero y de ahí morir y quedar allí, tu vida es frustrante. La vida del ser humano es frustrante, no tiene sentido. Cuando vienen problemas me desespero, me angustio.
Pero cuando yo entiendo de que hay un Dios que está detrás de todo, aún de mi vida, está llevando el control de mi existencia, vienen los problemas y sé en quién tomarme, en quién cogerme, sé en quién poner mi confianza, en ese Dios sobrenatural, poderoso, en ese Dios extraordinario que hace milagros, que rompe las leyes de la naturaleza, hermanos, para hacer los milagros que necesitamos recibir. Por eso vemos a un Dios que rompe la ley de la naturaleza para abrir el mar rojo y salvar a su pueblo. Rompe las leyes de la naturaleza, porque Él es quien controla esas leyes. Él controla. Y Él rompe la ley de la naturaleza cuando Él cree conveniente. Y hace sacar agua, hace salir agua de una roca, de una piedra. Rompe la ley de la naturaleza para hacer aumentar los panes y los peces de un pequeño niño y hacer alimentar a más de 5,000 personas. Rompe la ley de la naturaleza para volver a la vida a personas que están muertas casi 4 días sin respirar. Rompe la naturaleza, las leyes de la naturaleza para solucionar los problemas de sus hijos. Por eso, querido hermano, querida hermana, no te angusties, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Dios puede hacer posible lo imposible en tu vida. Dios puede hacer eso. Por eso el título de la lección de hoy es Solo el Señor. Lo que los médicos no pueden hacer con tu enfermedad, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. En un instante puede hacer desaparecer tu enfermedad. En un instante Él puede volverte a la vida ahora que estás casi muerto. Él puede traer de nuevo el ánimo, la fortaleza, la motivación para seguir adelante. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios, hermano. Solo el Señor, el único, dice Esdras, ahí en Nehemías 9:6. Él es el único. Tú eres el único, Señor, el que das vida, el que creaste y sustentas todo lo que hay en esta tierra y en el mar. Tú eres el único. ¿Sí, hermano? Así que por favor, no te desanimes. No dejes de poner tu confianza en Dios. No dejes de poner tu confianza en Dios. Dios es el único que puede ayudarte. Dios es el único que puede sacarte del hoyo donde tú estás. No pierdas la esperanza. Eso puede suceder contigo. Vamos ahora, querido Señor. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Señor. Gracias porque tú eres el dueño, Señor, y el creador de la ciencia y de las leyes naturales. Y cuando es tu voluntad, tú puedes romper esas leyes naturales e ingresar, Señor, en esta tierra y hacer cosas extraordinarias, maravillosas. Gracias, Señor, por eso. Por eso te pido, Señor, que tú puedas ayudar aquí a mis hermanos, amigos. Si hay alguien aquí que está desesperado, si hay alguien aquí que está asustado, está pensando que no hay salida para su problema, para su dificultad, sea esta de salud, económica, familiar, laboral, espiritual, que crea, Señor, que tú eres el Dios sobrenatural, tú eres el Dios poderoso, tú dominas absolutamente todo lo que hay en este mundo y en este universo. Tú eres el dueño de todo, Señor, y tú puedes hacer los grandes milagros que hemos visto y también conocemos de tu palabra en el pasado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por eso.
En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Hermanos, hemos estudiado la Biblia hoy día, un día más. Qué lindo es iniciar el día, hermanos, abriendo la Biblia. Y qué lindo también es empezar la semana, porque hoy es el primer día de la semana, poniendo nuestra vida en las manos de nuestro Creador, en las manos de nuestro gran Dios que nos sustenta. Nunca olvides, por favor, que Dios está a tu lado, sustentando tu ser. Si en este momento tu corazón está latiendo, es porque Dios está permitiendo que ese corazón no pare y continúe bombardeando sangre a todo tu cuerpo. Sí, eso. Mañana vamos a hablar de un tema lindo, la hermosura de la santidad. Pero ahora apuntando a la hermosura que Dios creó en este mundo y en este universo. Cómo Dios, de forma maravillosa, organizó todo para que nosotros seamos felices en este mundo, en esta tierra. Dios te bendiga y te deseo lo mejor. Gracias a todos por haberme acompañado. Gracias, querida Ruth, que nos acompañaste desde Boyenar, Chile. Dios te bendiga, Ruth. Silvi, mañana te invitamos una vez más. Cris, Edith, Vicente, a todos los invito mañana una vez más. ¿Sí? Recuerden compartir esta transmisión. Recuerden, por favor, unirse siempre con nosotros para hacer una familia de estudio de la Biblia. ¿Sí? Ore por nosotros, nosotros estaremos orando por ustedes para que el Señor continúe ayudándole a avanzar. Hasta luego. Me despido con esta hermosa alabanza nuevamente que dice: que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer sobre ti su luz, te guíe en sus caminos y te dé paz, que te ayude a llegar hasta la meta final, que es la vida eterna. Que hoy día, hermano, hermana, pueda ser un día de victoria, un día extraordinario y maravilloso. Que hoy día pueda ser un día de triunfo. Vive hoy día como si fuera el último día de tu vida. Sí, vive. Ama a todos los que te rodean. Abrázalos. Dale palabras bonitas. Sí, sé feliz con tu familia. Porque aunque tengan defectos, tu familia es un regalo de Dios que hay que cuidar. Trata bien a tu esposa, trata bien a tu esposo, trata bien a tus padres, trata bien a tus hijos, trata bien a tus amigos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga. Que el Señor te dé paz y que su amor brille en ti y que su luz pueda alumbrar la senda frente a tus pies y así seguir la corona alcanzar y al partir vayas con Jesús. Su gracia nos enseñó a amar sin condiciones y a vencer el temor con el poder de tu amor. Toma la cruz para servir de corazón y al partir
complacer su voz. Pues Él es tu fuerza, victoria y luz. Él te dará sanidad. Él es mi porción y mi copa, mi escudo es Él. Y su bendición valor.